Es vistiéndonos del nuevo hombre. En Efesios capítulo 5. Busque Efesios capítulo 5. Por favor, póngase de pie cuando lo encuentre. Vamos a leer 2 versículos. Los vamos a estudiar un poco esta noche. Por la mañana los mencioné, así nada más, lo leímos. Y la vestimenta que vamos a exhortarnos unos a los otros con la palabra de Dios a vestirnos es el amor sin condición. Amén. Amén. Pero no el amor a la manera nuestra, a la manera de Dios, a la manera de Cristo, a la manera de la Biblia. Dice el 1 y el 2: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Padre, gracias por su iglesia, Padre, gracias porque es un grupo de hermanos fieles a usted, fieles a su iglesia. Un grupo de hermanos, Señor, que están abiertos, Señor, para compartir con otros, como en este caso la cena, mi Dios. Bendiga ricamente a esta comunidad cristiana, a este cuerpo de Cristo, a esta iglesia local. Y Padre, oramos para que llene pues nuestras necesidades también sobre un edificio, Padre. Ahora, mi Dios, oramos también para que nos enseñe su palabra y que verdaderamente nos esforcemos individualmente por practicarla. Bendiga de antemano, Señor, a cada hermano que va a estar acá y que ya está esta noche entre nosotros, porque lo pedimos en Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Tomen asiento, hermano. Como lo hemos visto antes, a través del apóstol Pablo, Dios nos manda a desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya estuvimos hablando un poco de esto la semana pasada, pero allí en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 encontramos estas verdades. Anteriormente hemos sido exhortados a vestirnos de benignidad, de misericordia y de perdón. Bíblicamente se nos ha motivado a ser bondadosos, a ser compasivos para con las personas necesitadas. También se nos exhortó a perdonar incondicionalmente a todas aquellas personas que nos han causado daños o males a nuestra vida, ¿verdad? O persona, como usted lo quiera ver. Ahora, la pregunta es, esta semana que acaba de pasar, nos hemos esforzado, hermanos, los que estuvimos el domingo pasado, de vestirnos de estas 3 prendas espirituales. O sea, las hemos puesto en práctica en nuestra vida. Hemos sido misericordiosos con otros. Hemos sido benignos, benévolos, compasivos con otros. Hemos perdonado a otros. Entonces, eso entre Dios y usted. Entre Dios y la persona que está aquí arriba, hermano. Amén. Porque Dios todo ¿qué? Dios todo lo sabe. Que nunca se nos vaya de la mente, hermanos, en que Dios lo sabe todo. Que cuando nosotros decimos amén es porque Dios sabe que así es. Que no es nada más de abrir los labios y decir amén. Amén, hermanos. Sino que verdaderamente Dios es testigo de que nos hemos estado esforzando en estas áreas. Ahora, recordemos, conocimiento sin práctica es vano conocimiento. Amén. Conocimiento sin práctica es vano conocimiento. Además, llenarnos solo de conocimiento puede dañar nuestra vida personal y también puede afectar nuestra relación con otros. O sea, puro conocimiento y no practicar el conocimiento, nos vamos a meter en problemas con nosotros mismos y también con otras personas y sobre todo con Dios. Sobre todo con Dios. Ahora, ¿por qué? Sencillamente porque podemos creer que por tener mucho conocimiento bíblico y también secular, somos mejores que ¿quién?
que otros, o creemos que nosotros estamos viviendo una vida correcta, una vida recta, una vida intachable. Y hermano, este es un error que se ha mirado y que ha dañado a sí mismo, ¿verdad? A muchos cristianos. Ellos se han engañado de creer que porque son muy conocedores de la Escritura, creen que son más espirituales, y por el hecho de tener mucho conocimiento, pues dicen que están viviendo una vida correcta y recta delante de Dios. Y hermano, eso es un engaño, porque lo que enseña en realidad quiénes somos es nuestra vida. La carta de presentación, o sea, su identificación, la de usted y la mía, es la vida, los hechos, las acciones, la manera que hablamos, la manera que nos comportamos. Y no solamente delante de la gente, delante de Dios, donde nadie nos está mirando, donde nadie nos está viendo, ¿verdad? Ahí es donde verdaderamente nosotros debemos de saber, ¿verdad?, si estamos viviendo bien. Ahora, para conocimiento de uno y para recordatorio de otros, quiero que me acompañe al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, el versículo que muchos están pensando. Capítulo 1, verso 22. Dice así: pero sed hacedores ¿de qué? De la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que ¿qué? En todo lo que hace. ¿Se acuerda que en una ocasión una mujer quiso quedar bien delante de Jesús? Y le dio unas palabras, ¿verdad? Y bienaventurada, ¿verdad? Los pechos de la mujer, los pechos que ¿qué? ¿Qué mamaste? Así dice la Biblia. Y le dice Jesucristo: más bienaventurados son los que oyen la palabra y ¿qué? ¿Y qué? Y la guardan, o la practican, o la viven, hermanos. Entonces, piense en usted mismo. Si escuchamos predicación domingo a domingo, unos a las 8:30, después regresamos por la tarde, también a las 6, otros regresamos también el jueves, y ya son 3 veces que escuchamos predicación. Y hacemos las notas. A veces la guardamos la predicación, pero ¿qué hacemos con ella? Si no practicamos, simplemente somos oidores ¿qué? Olvidadizos, engañándonos a nosotros ¿qué? Mismos. No engañamos a otros. En primer lugar nos engañamos a sí mismo, hermanos. Y claro, otros también se pueden engañar, ¿no? Pero dice, engañándoos, ¿vosotros qué? Entonces yo me engaño a mí mismo si no me esfuerzo en practicar lo que escucho y lo que enseño, hermano. Entonces, vamos con esta mentalidad, con esto ya en mente. Regrese conmigo a Efesios capítulo 5. Entonces, la siguiente prenda, porque vamos a ver varias prendas para vestirnos. Falta la mansedumbre, falta la humildad, faltan otras cosas, hermano, con las cuales nos debemos de vestir los verdaderos hijos de Dios, si verdaderamente hemos resucitado con Cristo, hermano. Amén. Si verdaderamente somos salvos, si verdaderamente somos poseedores de la nueva naturaleza espiritual, entonces no solamente nos debemos de vestir de misericordia, ¿verdad?, de benignidad y del perdón incondicional, también nos debemos de vestir de amor. Eso debería ser la prenda máxima, pero la vamos a dejar aquí, ¿verdad?, en el cuarto lugar. Y dice aquí la palabra de Dios: ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén.
Ahora, para poder vestirnos de amor, no solo necesitamos desvestirnos de la ropa sucia del viejo hombre, sino también debemos convertirnos en imitadores de Dios. ¿Sí me explico? ¿Amén? Y no se me duerma porque aquí tengo una pistolita con agua. Pero sí, hermanos, para poder ser imitadores, para poder vestirnos de amor, primero necesitamos ser imitadores ¿de quién? De Dios. Ser imitadores de Dios, dice, como hijos ¿qué? Amados. La palabra ginomai, significa hacerse o llegar a ser o venir a ser. Ese término que está aquí, imitadores, mimetai, quiere decir seguidores o alguien que imita las acciones de otros. Fíjese, sed pues imitadores ¿de quién? De Dios como hijos amados. Eso significa que usted y yo, hermano, tenemos que venir a ser como lo fue Cristo cuando caminó en esta tierra. Tenemos que imitar las cualidades y las virtudes de Dios. Por eso dice, ser imitadores ¿de quién? De Dios. ¿Qué es lo que mucha gente hace, incluyendo a algunos cristianos? ¿No se vuelven imitadores de personas, aún de gente mundana? Imitan su manera de vestir, imitan su manera del corte de pelo, de color de pelo, ¿verdad? Y imitan muchas cosas, ¿verdad? Los deportistas imitan a los deportistas mundanos que hay por allá afuera, ¿verdad? Algunos alcohólicos, algunos drogadictos, algunos golpeadores de mujeres, algunos con una moral bien caída, y andan imitando. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a imitar a Dios, pero a través de nuestra vida, hermanos. Por eso el apóstol Pablo, en la primera de los Corintios, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 1, dice, ser imitadores de mí, pero dice, así como yo de Cristo. Y el punto acá de Pablo es, no yo, sino imiten a Cristo. O sea, no me imiten a mí, imiten a Cristo, porque yo estoy tratando de imitar también ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, hermano, enseñarle a los hijos a imitar a Dios, lo tienen que ver con nuestro ejemplo. Piénsenle, hermano. O sea que no es nada sencillo o fácil ser padre. Estoy hablando de un padre y de una madre cristianos, que tienen que ser imitadores ¿de quién? De Dios, para que con sus vidas, con sus virtudes, con sus cualidades y características espirituales, les enseñemos a los hijos cómo se debe de vivir la vida cristiana. Pero ¿qué es lo que ven los hijos en nosotros? Pegados a la televisión, pegados a la internet, pegados a la computadora, ¿verdad? El papá y la mamá en pleito siempre. Entonces, eso es lo que ellos ven, eso es lo que van a hacer cuando sean grandes. Muchos de nosotros eso fue lo que miramos. Por eso ahora nos cuesta trabajo imitar a Jesucristo. No solamente porque hemos nacido con la naturaleza adámica caída, sino porque fueron ejemplos que nosotros miramos en nuestros hogares. No tuvimos un ejemplo espiritual a seguir. Pero ahora nosotros, la mayoría, somos primera generación de cristianos. Y como primera generación nos debemos de esforzar en ser imitadores de Dios. Pero fíjense, dice que como hijos, ¿qué? Como hijos amados, como hijos amados. Nosotros debemos de ser fieles seguidores de Dios, fieles imitadores, hombres y mujeres que imitamos sus características, y sobre todo estamos hablando ahora el amor incondicional. Amén. Porque nos debemos de vestir de amor, hermano, de amor sin condición. Ahora, algunos quizás piensan, pero ¿cómo puede uno manifestar el amor? Hay que cobijar el pecadito de algunos hermanos, permitirles el pecadito, no hay que disciplinarlos. No, ese no es amor. Amor es aplicar la Escritura. Amor es decirle, no estás haciendo lo correcto. Amor es decirle, estás violando la palabra de Dios. Amor es decirle, estás yendo en un lugar equivocado. Ese es el amor, hermano. Amén. Y no solamente con los hermanos, en la casa con los hijos. Amén. Ese es amor, hermanos. Ahorita lo voy a extender un poquito más. Hermanos,
Dice, como hijos amados, y esto significa que así como los niños aprenden imitando a sus padres, del mismo modo nosotros debemos de aprender de Dios. ¿Y cómo vamos a aprender de nuestro Padre Celestial? Siguiéndole a Él. Siguiendo lo que Jesucristo nos dejó. Amén. Ya vamos a ver aquel pasaje donde dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Y cuánto necesitamos nosotros eso, hermano? No solamente los hombres, también las mujeres. ¿O no es cierto? Porque a veces creemos, no, es que los hombres son los que necesitan. Hay mujeres también que necesitan eso. ¿Que el sexo débil? ¿Cuál débil? No, a veces son más fuertes. ¿O no es cierto? Yo pienso que el que inventó esas cosas de plástico fue un hombre. ¿No la agarraron, verdad? Ahí se las dejo para que piensen. O sea, todos los platos y todo eso de plástico y todo eso. No la agarran todavía, pero bueno. Miren, hermanos, existen muchas áreas en las cuales debemos de ser imitadores de Dios, pero hoy estamos hablando de ser imitadores de Dios en lo relacionado al amor incondicional. Porque miren lo que dice el versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos, ¿qué? Amados. Y, ¿qué es el 2? Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Esta frase, andar en amor, significa el vivir una vida dedicada o consagrada a amar. Primeramente, ¿a quién? A Dios y después a las personas con las que nosotros nos relacionamos. Y en el amor a Dios se manifiesta si usted y yo guardamos sus mandamientos. La Biblia lo dice. Dijo Jesucristo, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, si tú quieres probar que amas a Dios, pues mira tu vida, si vives una vida de obediencia a la palabra de Dios. Si eres rebelde, si eres desobediente, si haces contrario abiertamente, ¿verdad? Lo que Dios dice, no amas a Dios, no te engañes. Porque es clara la palabra. Si me amáis, ¿qué dice la Escritura? ¿Se acuerda dónde está ese texto? En San Juan. En John. San Juan 14:15, creo que es ahí, ¿verdad? Mira, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ve que una oración tan pequeñita, pero qué alcance tan grande tiene, hermanos? Y si tú me amas, dice Cristo, guarda mis mandamientos. Ahora, otro mandamiento de Dios es amar al prójimo. ¿Sí o no? Es amar a las personas. Y dice Jesucristo, así como yo os he amado. Ahorita vamos a hacer. Dice, como también Cristo nos amó. El término amor, o sea, ágape, indica o apunta a un amor incondicional, sacrificial y abnegado. O sea, amamos sin esperar nada ¿qué? Nada a cambio. Amamos sin sentir o ver que otros nos aman. Amamos a quien nos lastima, a quien nos ofende. ¿Sí o no, hermanos? Amamos a quienes nos causan males y daños. Porque ese es el ejemplo que nos ha dado Cristo, el Dios encarnado. Amén. Fíjese bien quién era usted y quién era yo antes de conocer a Jesucristo. Éramos enemigos de Dios. Pero ¿qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjese, por amor dio a su Hijo por usted y por mí. Qué gran manifestación de Dios para ti y para mí, hermanos. Entonces, ¿cómo manifestamos nuestro amor hacia Dios? ¿Cómo manifestamos nuestro amor hacia los que nos hacen daño, a los que se han manifestado nuestros enemigos? Aquí dice que tenemos que amar como Dios nos amó. Y Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es mi texto, ¿verdad?
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí dice, andad en amor como también Cristo nos, ¿qué? Nos amó. Y hermanos, la manera de amar tanto a Dios como al prójimo tiene su base en la manera en que Cristo amó al mundo pecador. O sea, la manera en que Él nos amó a nosotros. Por eso no andemos por ahí, ¿verdad? Que le amo y le amo. No nos conocemos. A veces no conocemos a la persona y decimos, yo le amo. Es una expresión de amor. Pero, ¿qué sucedería si esa persona que yo no conozco me hace un daño? ¿Volvería a decir yo le amo? Ahí está para pensar, ¿o no? Entonces, debemos de amar, hermano, al que nos hace daño. Sí. Jesucristo dice que amemos a los enemigos. ¿O no dice así? ¿Y es difícil? Sí. Es difícil, hermano. Pero en Cristo sí se puede. Porque si Él nos pide algo es porque usted y yo podemos. Nos dio la capacidad espiritual para amar a aquellos que nos causan daño. Mira, cuando tú amas, en lugar de buscar el bien de aquella persona que te dañó, tú buscas el bien. ¿Me explico? Cuando tú amas verdaderamente al prójimo, ves que está en necesidad, tú vas a llenar su necesidad. Tú y yo teníamos necesidad, hermano. Y éramos enemigos. ¿Y cuál era la necesidad más grande que teníamos usted y yo? El perdón de pecados. Porque por ese pecado estábamos separados de Dios. Romanos 3 nos muestra. Había una separación. Entonces el amor de Dios le impulsó, ¿verdad?, a que Cristo llegase a este mundo. Y ahorita vamos a ver otra vez un poco más de esto. Pero Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y todo lo hizo por amor. Por eso yo creo que Dios, o que la salvación está para cualquier persona, por el amor de Dios. Amén. Él no hizo unos para el cielo, otros para el infierno. Él da oportunidad de salvación a todos. Amén. Que Él sabe quién va a creer, claro. Él es soberano, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero el hombre no está para decir quién es salvo, quién no es salvo. Nosotros tenemos que predicar el evangelio porque el amor de Dios dice que es para todo el mundo. Que la gracia de Dios sea derramado para salvación a todos los hombres. Es el amor del Señor, hermano, hermana, que nos tiene aquí. Voy a tener que traer un marro ahora sí de veras. No se cree, eso es falta de amor. La Biblia dice que Dios amó y sigue amando al mundo. ¿Sí sabía? Y ese, el amor lo vemos en Juan 3:16, en Romanos 5:8, pero a mí me encanta Primera de Juan capítulo 4. Vaya conmigo allá. Capítulo 4, versículo 9. Pero el 7, ¿verdad? Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, o sea, en sacrificio o expiación, por nuestros ¿qué? Por nuestros pecados. Acá atrás, en el versículo, en el capítulo 3, está una tremenda exhortación, ¿verdad? En el 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios.
¿Quién lo dice? Dios, la Biblia. Amén. Piense, porque este es el lenguaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a qué, a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire, considere esas palabras, hermano. No porque las estamos leyendo aquí, allá en casa. Vaya, lea, considere esas palabras, medítelas y piense en usted. No piense en otros. Es que no me ama, no. Piense mejor si usted ama. Amén. Considere mejor si usted ama a otros. Y los demás, déjeselos a Dios. Porque no va a suceder nada, hermanos, si usted y yo estamos mirando a otros en lugar de vernos a nosotros mismos. Porque podemos aplicarle la Biblia a otros. ¿Y de qué nos sirve? Necesitamos primero con nosotros. Por eso a veces dice el médico, cúrate a ti mismo. ¿O no es cierto? Le andamos dando el remedio a otro y nosotros nos quedamos con él en casa. ¿Sí me explico, verdad? Hermano, esto es serio. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esa es la exhortación. Que no andemos simplemente de lengua, de boca, a decir que le amo al hermano, y cuando vemos la necesidad no se la llenamos. ¿Dónde está el amor, pues, hermanos? Entonces, allí es donde debemos de probarnos a nosotros mismos. ¿Verdaderamente estoy cumpliendo yo? ¿Me estoy vistiendo de ese amor incondicional y sacrificial y abnegado hacia otros? Porque mire, hermano, a veces el cristiano quiere que me muestren el amor a mí, porque pensamos en nosotros mismos. Pero aquí no se trata de que me muestren el amor, se trata de que yo tengo que amar a otros. Amén. ¿Y cómo? Como Cristo, ¿qué? Nos amó, como Cristo nos amó. Hermano, la Biblia dice que Cristo amó al hombre pecador. ¿Cómo manifestó su amor? Mire la segunda parte del versículo 2. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó, ¿qué? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor, ¿qué? Fragante. Ahora, la expresión y se entregó a sí mismo por nosotros no solo indica que Cristo murió por nosotros, sino que Él murió en nuestro lugar. No indica que solamente Cristo tomó ese lugar ahí por nosotros, sino que Él murió en nuestro lugar. Los que debíamos de morir éramos ¿quién? Usted y yo, el pecador, hermano. Pero Él murió ¿por quién? Por usted y por mí. Así como Él resucitó primero para que después nosotros también resucitemos, así Él murió por nosotros en nuestro lugar. Él dijo, yo voy a morir por ti. No solamente llevó los pecados, sino que nos amó tanto, fíjese, que murió en nuestro lugar. Y eso lo enseña 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. ¿Tenemos tiempo para leerlo? ¿Tenemos tiempo, hermanos? Pues yo sí. Dice, pues para esto fuisteis llamados, el 21. Porque también Cristo padeció, ¿por quién? Por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Fuisteis sanados. Él murió por ti y por mí, hermano, ¿verdad? Y no, como que a veces los cristianos no lo podemos entender muy bien. En el 3:18 dice aquí en la misma carta: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, o sea, el justo Jesucristo, los injustos nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? En espíritu. Murió por nosotros. 1 Juan 2:2. Dice, y Él es la propiciación. Y recuerde que esta palabra propiciación también significa expiación, sacrificio y reconciliación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo ¿qué? Todo el mundo, hermano. Todo el mundo. Dice bien. Y si usted quiere ver un texto quizás más profundo todavía, lee en casa Isaías 53. Desde el 1 hasta el 7. Isaías 53, ahí está profetizado la muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo, en lugar del pecador. Dice que todos se descarriaron, y así andamos nosotros descarriados. Él nos encontró, Él nos halló. La oración, ofrenda y sacrificio en olor fragante significa que la muerte de Cristo en la cruz fue una ofrenda en sacrificio grata y acepta delante de Dios. Eso es lo que significa simplemente. Ofrenda y sacrificio en olor fragante es la muerte de Cristo en la cruz, y fue una ofrenda en sacrificio agradable y aceptable delante del trono de Dios. Hermanos, rápidamente hemos visto que otra prenda para vestirnos, los que verdaderamente conocemos a Jesucristo, es el amor. Y debemos de amar, porque ese fue el ejemplo que el Señor nos dejó al dar a su Hijo en sacrificio por usted y por mí. Debemos de amarnos unos con otros, porque ese es el ejemplo que Jesucristo nos dejó cuando caminó en esta tierra. Aquellos discípulos, ¿verdad?, envidiosos, que querían tener el primer lugar unos y luego se enojaron porque otros también andaban enseñando el mensaje por allá. Dice en Juan 13, dice que los amó hasta el fin. Amén. En Jeremías dice, con amor eterno te he amado. Dios nos ama a nosotros, hermano. Nosotros también debemos de amar ¿a quién? Al prójimo. ¿Y dónde debemos de comenzar a amar? En el hogar. Amén. Si hablamos del prójimo, a Dios nosotros tenemos que amarlo donde quiera que estemos. Pero el amor, primeramente, ¿dónde? En el hogar. Porque así podemos ser como aquel dicho: candil de la calle y oscuridad de la casa. Que hay cristianos, conozco por lo menos uno, que en lugar de proveerle para primero a su hogar, anda proveyendo para otra gente afuera. ¿Me explico? Es falta de amor. Porque primero tiene que ser su hogar, tiene que ser su esposa, tienen que ser sus hijos. Porque esos hijos dicen, pues ¿dónde está el amor de mi papá y de mi mamá? Se preocupa por los de afuera en lugar de preocuparse por nosotros. ¿Sí me estoy explicando, no? Está grabado. Primero su hogar, primero su esposa, primero sus hijos, hermano, hermana. Y luego extiéndase a todos los demás. A los cristianos primeramente y después a la gente inconversa. Porque la Biblia habla de hacerle el bien primeramente a los hermanos en la fe en Gálatas capítulo 6. Pero nos debemos de extender también a la gente sin Cristo, hermano. Pero primeramente ¿a quién? Los casados, al esposo, a la esposa. Podemos quitarle los alimentos o lo que debería ser el dinero para los alimentos de nuestra esposa, nuestros hijos, y se los damos a otra gente. Eso no es correcto delante de Dios.
La Biblia dice que debemos de proveer primero para los de la casa, por el amor, porque el que no provee para su casa dice que es peor que un incrédulo. Entonces el amor lo tenemos que manifestar a todos, pero tenemos prioridades. Amén. Primero es mi esposa, en el caso mío, mis hijos, y después hacia los cristianos y hacia el mundo en general, hermano. Amén, hermano. Así es el amor del Señor. Así es, tenemos que amar. Hermano, no es a la manera humana del viejo hombre que debemos amar al prójimo, sino a la manera que el Señor nos enseñó o nos dio el ejemplo. Así lo debemos de hacer, porque Cristo es nuestro máximo ejemplo, nuestro máximo modelo. ¿Ser imitadores de quién? Aquí ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Tú eres hijo de Dios, hermano, hermana? ¿Eres hijo de Dios, hermano, hermana? Entonces tienes que ser un imitador ¿de quién? De tu Padre Celestial, de Dios. Los hijos, fíjese bien, los chiquititos, ven a papi cambiándose y están mirando y quieren hasta ponerse la misma ropa. ¿Verdad? Los niños ven a papi peinándose y ahí están ellos también. Las niñas ven lo mismo con la mamá. Piense. Así nosotros deberíamos de ver a nuestro Padre Celestial. Amén. Así es Dios, yo tengo que imitar a Dios. Y luego eso se lo vamos transmitiendo ¿a quién? A los niños. Los que tienen niños chicos, porque en ocasión nosotros lo hacíamos. Llévenlos a donde hay necesidad, para que vean la necesidad. Y si es posible una tortita o algo, y denles. ¿Para que qué? ¿Ellos qué? Vean cómo llenar también un poco de necesidades. Amén. Denle su dinerito cuando va a la clase para que lo den en la ofrenda. Un daime, una cora, todo eso. ¿No es cierto? Es algo bueno para ellos, hermano. ¿Verdad? Hay necesidad en la iglesia. Vamos a comprar esto para los hermanos. ¿Verdad? Usted prometió que iba a traer, vamos a decir, iba a traer una libra de carne. Se lleva a sus hijos y la compra. ¿Para quién es, papi? Es para una familia en necesidad. Le está manifestando, le está enseñando el amor, no solamente de palabras, sino con hechos. Los hijos ven, hermano. Ellos miran. Ellos miran cuando el papá maltrata a la mamá. Ellos ven cuando el papá también anda toreando a la mamá. No la agarran tampoco, ¿no? Es que ya es tarde. Porque hay mamás también que son duras, fuertes. Entonces los hijos están mirando cómo le contesta mamá a papá. Y luego mamá dice, hay que respetar a papá. Y ellos por dentro, pues tú no respetas. La Biblia dice a la mujer, respete a su marido, ¿no dice ahí? El hombre maltrata y no dice la Biblia que la tratemos como un vaso frágil. Entonces, hermano, nuestros hechos hablan más que las palabras. Por eso hay que ser hacedores, no solamente oidores. ¿Es un mandamiento amar al prójimo, hermanos? Sí. En su palabra nos exhorta a amar incondicionalmente al prójimo. Yo le voy a dar unos textos para que los apunte, se los lleve a casa y los lea. Ahí está Efesios 5:2. Y anda en amor. O sea, nuestra vida tiene que ser en amor. Eso es lo que dice andar. Vivir. Dando amor, manifestando amor. Y no solamente de qué. De labios. No, de labios pues todo es fácil. Yo te amo, tú me amas, él le ama, vosotros amáis, ellos amaron y todo, conjugamos el verbo, pero no lo vivimos. Yo amo, tú amas, él ama, vosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Fácil, ¿no? Sí, qué facilito. La cosa es que practicar. La cosa es la práctica. Juan 13:35. Y ahí nos dice Jesucristo la manera en que debemos de amar, así como Él nos amó a nosotros, así nosotros debemos amar a otros. Juan 13:35, Juan 15:12, Juan 15:12, Lucas 6:35. Lucas 6:35, y eso sí lo vamos a leer. Vaya a Lucas 6:35.
Dice Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Tremendo pasaje, ¿no? Sí. Dice que amemos ¿a quién? A los enemigos, aquellos que te han dañado, que te han hecho un mal. Tienes que amarlos, tengo que amarlos, porque es un mandamiento ¿de quién? De Dios, y el amor es incondicional, hermano, porque cuando estamos amando a la manera que Dios nos manda, fíjese bien, vamos a tener premios, vamos a ser bendecidos. Ahí dice la Biblia, será grande ¿qué? Galardón, hermano. Es que el que bendecido no va a ser la otra persona, va a ser tú, hermano. Pero a veces no queremos. Me la hizo, me la paga. A rato que llegue en la tarde, verá, ya sé la comida, verá, a ver cómo se la voy a hacer. No le voy a poner sal, lo va a molestar. Y en el lonche le voy a poner cebolla y chile, y no le voy a decir lo que lleva, para cuando le muerda se enchile. Esa es venganza. Si ama a su cónyuge como Dios dice que lo ame, le va a poner lo mejor de usted ahí en ese lonchecito, y hasta una notita le va a decir: te amo, no me importa lo que me hiciste, yo te amo, te sigo amando. Ay. Ahí les va otro texto, Romanos 12:9. Y como dijo alguien, ya entrados aquí, Romanos 12:9 dice así: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. O sea que el amor no tiene que ser con hipocresía. Amén. Amén. Que le dice: hermano, yo le amo a usted, y le da su abrazote, y luego atrás anda hablando del hermano o de la hermana. Que le da el beso ahí la hermana, y la hermana un beso así: le amo, hermano, y pues ahí anda hablando. Esos son los besos de Judas. ¿O no es cierto? Porque así vendió el Señor al Señor Judas, con un beso. Que esa era la señal: al que yo besar en la mejilla, ese es prender. Amén. Cuando usted abrace, hágalo sin fingimiento. Amor sin hipocresía. ¿Y cómo sé que amo sin hipocresía? Porque cuando usted esté allá y escuche, va a callar a la persona que está hablando mal de aquella persona que usted ama. Pero si usted le deja que hable, que lo destruya, y usted se añade ahí, pues ¿dónde está el amor? Amén. Colosenses 3:14. Ese nomás léalo, porque ya lo vamos a, creo que es la siguiente semana ya. Colosenses 3:14, Primera Tesalonicenses 3:12. Escríbalo, Primera Tesalonicenses 3:12, Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22, Primera de Juan 3, el que leímos desde el 14 hasta el 18. Y luego lee el capítulo 4 también desde el 7 hasta el 21. En Primera de Juan. No lo alcancé a escribir, compre el CD. Amén. O métase al internet, a la página. Es fácil, es sencillo, y ahí lo escucha todo el día. Amén, hermanos. Quería leerles un texto aquí. Dice en 1 Juan 4:20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué bonita enseñanza del Señor. Dices que amas a Dios, ¿no lo has visto? Y al que ves no lo amas, mentiroso. ¿No lo dice la Biblia? ¿No lo dice el pastor? ¿Lo dice quién? La Biblia. Cualquier queja, como otras veces les digo, mándesela a Dios. Dígale a Dios en oración.
Ahora sí, una nota que escribí aquí. Algo que no debemos pasar por alto o ignorar es que ser consecuente con el pecado de las personas, cualquiera que éstas sean, el hermano de sangre o hermano en Cristo, esposo, esposa, hijos, padres, amigos, etc., no significa que les estamos amando bíblicamente. ¿Sí fue claro, no? Que usted sabe que esa persona está en pecado y usted se lo consecuenta, se lo oculta, eso no significa que usted le ama. Más bien lo aborrece. ¿No dice allá con los hijos que el que ama a sus hijos desde temprano lo disciplina? Y si no lo disciplina es porque no, ¿qué? Porque no lo ama. Porque el consecuente el pecado a otro, ese pecado le va a llevar ¿a dónde? A otro, y lo va a destruir. ¿Sí o no? Y si usted le ama, va a tratar de impedir que esta persona sea castigada por Dios o destruida por el diablo. Por eso la Biblia dice que si alguna es sorprendida de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1, ¿verdad? Y por ahí dice. Si tú sabes que esa persona está haciendo algo mal, usted en primer lugar no tiene que venir con el pastor, usted tiene que ir porque usted lo miró. No tiene que ir con otros, usted tiene que ir con esa persona. Ahora, asegúrese que usted anda en el Espíritu. Porque para exhortar a otros, motivar a otros, o vamos a decir, confrontar a otros, no es nada más de que me sé la Biblia para un lado y para otro y que tengo oposiciones. No, hay que saber hacerlo y solamente en el Espíritu se puede hacer, porque si no, vamos a destruir a esa persona. En lugar de edificarla, porque se trata de restaurar la persona. Esa palabra es clave, no se trata de destruir al cristiano, se trata de restaurar su relación ¿con quién? Con Dios. Porque si una persona anda en pecado, no tiene relación con Dios. No solamente está consecuentando el pecado, no le ama y no hay relación con Dios de esa persona. Por eso hay que restaurar la relación con Dios. Así que no tomemos el papel que no nos corresponde. Porque también hay que ver, dice Gálatas, dice, considérate a ti mismo. No sea que tú también andas igual o peor. ¿Sí o no? ¿Y usted qué? ¿Sí o no? ¿Yo qué? Pues yo también le sé cosas a usted. Ah, ¿y qué le va a decir usted a esa persona? Mire, vamos a voltear. ¿Amén? Sí, pero nosotros somos re fáciles. Y no vamos a exhortar, es motivar, animar. Hay cristianos que traen un hacha. Y en lugar de animar y motivar a las personas, las destruyen. ¿Sí o no? Es que yo le tengo que decir la verdad. Hay muchas maneras de decir la verdad. Hay que saber usar las palabras, usar el tono de voz y el tiempo. ¿Amén, hermanos? Porque a veces es que a mí yo no soy hipócrita, yo digo la verdad. Y sí le dije a una hermana, sí, pero tiene que decir la verdad con amor. Aquí estamos hablando de ¿qué? De amor, de vestirnos en amor. Hay que decir la verdad, pero como Cristo, hermano. En amor, en amor. ¿Sí o no? Cuando existe el verdadero amor de Dios fructificado en nuestro corazón, en lugar de aceptar de sus pecados, les vamos a exhortar o animar a que se arrepientan y se aparten de tales pecados, hermano. Porque el amor así es. Por eso Dios nos ama y nos muestra el amor muchas veces a través de la disciplina. ¿No dice la Biblia? Que si somos castigados, ahí tenemos que somos hijos de ¿quién? De Dios. Pero si nos deja con disciplina, no sois hijos, sois bastardos, dice la carta a los Hebreos. La gente a veces peca y peca y peca y practica el pecado. Dice, a mí Dios no, yo soy especial con Dios. No es que eres especial con Dios, es que aún no es el tiempo de Dios, te está dando oportunidad en su amor, en su misericordia. Amén. O no eres hijo de Dios.
Porque si se llega con disciplina, sin disciplina, la Biblia dice que no sois hijos, ¿sois qué? Bastardos. La pregunta es, ahora sí, personal, individual. Hermano, hermana, ¿amas incondicionalmente a las personas con las cuales te relacionas? ¿Verdaderamente amas incondicionalmente? Y ahí comenzando, ¿dónde? En el hogar, en la casa. Y después, para otras partes. Relacionado al amor agape, ¿es Dios y Cristo tu ejemplo o modelo a seguir? O sea, si te maldicen, si te hacen daño, ¿les amas y les sigues amando? Ahí, Dios sabe, hermano. Amén. Dios lo sabe. Nosotros no somos el Espíritu Santo para decir, Él no, ella sí. No. Solamente el Señor. ¿Y qué vamos a aplicar individualmente? Mira, hermano, hermana, como hijo de Dios, conviértete en un imitador y seguidor de Jesucristo. Si vas a imitar a alguien, imita a Dios. Sigue el modelo que Cristo te dejó. Ya no lo enseñemos solamente los que estamos aquí, o que subimos al púlpito, o que enseñamos allá a los jóvenes, a los niños, o que vamos a dar estudios, o que predicamos, tocamos puertas, o todo eso. Hermano, mostrémoslo con hechos. ¿Sí o no? ¿Sabes qué es lo que más necesita tu familia inconversa? A Jesucristo. Y si tú amas a esa familia inconversa, tú vas a no solamente a orar, hasta ayunar por la salvación de ellos. Y te vas a abstener de toda cosa o actividad que le va a hacer tropiezo para venir a los pies de Cristo. ¿Estamos claros, eh? Esfuérzate en amar incondicionalmente al prójimo. Vístete de amor. Amén. ¿Vístete de qué? De amor. Esa es la cuarta prenda. Miramos la misericordia, miramos la benignidad, miramos el perdón y ahora hemos visto el amor. Ya son cuatro prendas. Y vamos a seguir, hermanos. Vamos a luchar por ser como Cristo. Amén. Lo que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres más necesitan no es un reloj de diamantes, no es un de esos de, ¿cómo se llama? ¿Mink? ¿O cómo se llaman esas cosas? Un abrigo, eso, o una de esas bufandas de cola de zorra, todo eso, bien caro todo eso, ¿no? Necesita el amor incondicional tuyo, hermano, hermana. Amén. Amén. Cuando tú amas, hermano, la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Amén. La Biblia dice, creo que en 1 Juan también. Y otra cosa, que cuando tú amas, estás cumpliendo con la ley. Romanos 3, 12, por ahí, Romanos 13 creo que nos enseña. Fíjate, lo grande del amor. Amén. ¿Ves? Amas a tu esposo, a tu esposa, amas a tus hijos, amas a los hermanos en la fe. Cuando está la necesidad, hay que esforzarnos en llenar ¿qué? La necesidad. ¿Le falta un abriguito a tu esposa? Pues ya no compres otro tú, cómpraselo a ella. Le falta a tu esposo una chaparrita, como decimos, ya no te compres tú otro, hermana, cómpraselo a él. Ya no amenes. Su zapatito, su corbatita. Ya no te compres otra capa más. No la agarraron tampoco, Bueno, pues otra de las que van aquí encima, pues. Ahora cómprale una colonia a tu esposo para que huela bonito. ¿Sí o no?
Por amor, hermanos, ¿o no es cierto? Por amor. Algunos ya están pensando en lo que le van a regalar a otros, y otros están pensando en lo que quieren que les regalen. Pero el pensamiento aquí, la prioridad debería ser dar amor. Amén. Y si hay amor y tienes dinero, el regalito, con amor. No importa que no sea caro, pero que sea con amor. Porque puedes regalar algo caro sin amor, simplemente para quedar bien o buscar algo a cambio. Amén. Pequeñito, pero con amor. Mire, hermano, con mucho amor, pero no sea de esos que agarran el amor para él, porque son codos. No, da poquito porque tiene poquito. Porque así como sea el amor y tiene, así va a ser de grande lo que da. ¿Sí me explico, verdad, hermanos? Vamos a terminar en oración. Y si mira, hermano, tú tienes problemas con alguien más, pues tienes que vestirte del perdón, pero sobre todo de amor. Que la Biblia dice: perdonad a vuestros enemigos, haz el bien a vuestros enemigos. Así que es el tiempo para ponerte bien con Dios y con aquella persona que tienes problemas. Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón, porque eres motivado por el amor de Cristo a solucionar esa relación que está quebrada. Amén. Si tienes que perdonar, perdona por amor, para restaurar otra vez la relación, porque somos hermanos ¿en qué? En Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Así que si tú quieres hacer algo, quieres hacer un compromiso con Dios, quieres vestirte de amor porque no lo has estado haciendo, ahorita hay 5 minutos todavía para que pases al frente, porque soy directo, ¿no? Aquí hay un lugarcito enfrente, yo voy a orar por ti.